Buenos días a todos. Soy yo quien debe comenzar, lógicamente agradeciendo a la organización, a Cajasol, a Letras en Sevilla y a todos ustedes. Estoy admirado de la asistencia, yo diría, casi multitudinaria, a un acto como este a las 11:30 de la mañana. Los historiadores, ya lo verán, somos mucho más aburridos que otras especialistas en otras disciplinas y no esperamos este tipo de acogida o de asistencia. La presentación ha sido vibrante por parte de las tres intervinientes y me ha tranquilizado y al mismo tiempo invitado a esta participación. Si recuerdo perfectamente aquella anterior, la verdad es que fue para mí también interesantísima y gratísima en todos los sentidos, personal e intelectualmente. Voy a hablarles de la monarquía en España, es un título muy genérico, muy vago, lo concretaré bastante. Voy a hablar prácticamente de la monarquía en el siglo XX, los 3 siglos a los que se ha hecho referencia en la presentación de estas jornadas, pues me llevaría muchísimo tiempo y sobre todo yo creo que es en el 20 cuando ha sido mucho más controvertida la monarquía en España y fuera de España que a lo largo del siglo XIX, aunque también hubo en el XIX ya sus debates. España tuvo una primera república, como sin duda todos ustedes saben, en 1873, una república fallida en todos los sentidos y que no dejó un muy buen recuerdo. Antes se solía celebrar el 11 de febrero con la conmemoración de la Primera República, pero estoy seguro que este año nadie, ni en vida de ustedes, han conmemorado aquella Primera República, que sí tuvo a su frente, por lo menos, a uno de los santos laicos que ha habido en España, que es don Pi Margall. Pero bueno, fue un régimen precipitado, fallido en todos los sentidos, y por tanto es en el 20 cuando esta cuestión tendría en España un carácter muchísimo más trascendente. La tesis que les voy a proponer, por si quieren inmediatamente abandonar y volver a la siguiente intervención, es muy sencilla, que la monarquía fue un problema para la democracia en 1931 y terminó siendo la solución en 1975. Y una segunda tesis en torno a esa encuesta que van a hacer monarquía o república, a mí la monarquía me parece un marco razonable para la democracia. La monarquía constitucional y parlamentaria me parece, cuando menos, un marco razonable para la democracia. Otra alusión histórica a Raymond Carr, para invitarles, para decir, digamos, desde el punto de vista de historiador me interesa mucho decirle, y así me anticipo a un centenario que va a haber el año que viene, que es el golpe de Primo de Rivera de 13 de septiembre de 1923. Raymond Carr, maestro de toda mi generación de historiadores, o de muchos de nosotros, dijo que ese era el acontecimiento más importante de toda la historia de España en el siglo XX, lo cual puede sorprender un poco, viniendo la guerra civil y tantas cosas que han podido ocurrir. Pero la idea de Carr es que la dictadura trajo la república y la república la guerra civil. Entonces la pregunta que está detrás de mi intervención todo el rato es: ¿pudo o no pudo haber evolucionado la monarquía de Alfonso XIII, que era una monarquía constitucional, no plenamente democrática, pero liberal y constitucional sin duda? ¿Pudo haber evolucionado hacia una monarquía verdaderamente parlamentaria y democrática? Y de esa manera, haciendo toda clase de trampas y contrafactuales que uno quiera, no hubiera habido república y por tanto no hubiera habido una crisis nacional que desemboca en la guerra civil. De ahí que un golpe tan aparentemente banal como es el del 13 de septiembre de 1923, no pasó nada en España. Se sublevó, se pronunció Primo de Rivera. Solo le apoyó la Capitanía General de Zaragoza, cuyo capitán general, que su nombre conocen, Sanjurjo, se había quedado dormido el día que tenía que también que pronunciarse públicamente. Que no se alteró la vida cotidiana. Primo de Rivera estaba en Barcelona como capitán general, tenían que inaugurar con el alcalde, con el presidente de la Mancomunidad. La Mancomunidad era una especie de pre-autonomía catalana,
inaugurar determinado tipo de, no sé, ya no lo recuerdo bien, si obras públicas o alguna feria de muestras o cualquier cosa, siguieron como si nada hubiera pasado. Nadie protestó, hubo una pequeña intento conato de huelga general en Bilbao. Yo soy de San Sebastián y por tanto esto es una pequeña población en Bilbao cercana a San Sebastián. Bueno, pero lo único, en todos los demás, el golpe de Primo de Rivera es aceptado y aceptado por, luego ya habría sus problemas que algo diré posteriormente. Por tanto, repito, pudo o no haber evolucionado esa monarquía, qué pasó para que fuera un problema en el 31 y por qué la monarquía fue la solución en 1971. Para apoyarme un poco con más autoridad en lo del marco razonable, les cito una declaración de 2011 del historiador británico marxistizante, vinculado al Partido Comunista británico, Eric Hobsbawm, que decía en una entrevista el 23 de marzo de 2011 en una publicación británica: la monarquía constitucional sin poder ejecutivo ha resultado ser un marco solvente para regímenes liberal-democráticos en lugares como Holanda, Bélgica, Gran Bretaña y España. Y añadía: probablemente seguirá siendo útil, aunque solo sea porque elimina de la política el problema sucesorio. Bueno, las monarquías constitucionales de alguna entidad en Europa en 2011, como ahora, eran 8. Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Noruega, España, Luxemburgo y Suecia. Por su estilo, por sus rituales, por su ceremonial, que ya son, salvo quizás el británico, modestos, bastante informales, la mayoría de ellos eran instituciones que nos recuerdan más, me parecerían más una institución de clase media que monarquías aristocráticas y cortesanas. En inglés se les suele llamar monarquías en bicicleta, porque a veces algunos, sobre todo de los monarcas nórdicos, etcétera, pues los vemos que andan por la calle para no contaminar en bicicleta. Lo más importante de todo ello, en ninguna de ellas la corona, 2011, hoy tampoco, tenía ya poder político real. Y por tanto, sí, la monarquía había sido útil para la democracia y por las razones que fueran, históricas, políticas, nacionales, identitarias, en esos países citados, incluido el propio España, la monarquía encarnó el principio de legitimidad nacional, una legitimidad que desde luego ya no se derivaba de una especie de origen divino o histórico de la dinastía, sino que era una legitimidad ejercida en nombre del Estado, que es el sujeto, yo diría que casi desde el siglo XVII, pero desde luego claramente desde los siglos XVIII y XIX, el Estado es el sujeto de la autoridad y de la lealtad políticas. La monarquía constitucional y parlamentaria, estas que voy a comentar, es, sin embargo, probablemente una invención, acabo de decir, 17-18, pero cuando cristaliza de verdad es en el 19 y probablemente más bien a lo largo del 19 y principios del 20. De manera que por ahí fuera tampoco ataron los perros con longaniza. Tardó en ser así. Fue inicialmente un hecho británico y que resultó mucho más de la práctica y de la experiencia política que de la voluntad de la corona o de la ideología y el doctrinarismo político. Pese a que la Revolución inglesa de 1688 hizo del Parlamento pieza esencial del gobierno británico, la corona siguió exhibiendo hasta bastante tarde una voluntad intervencionista no muy distinta a las de otras monarquías europeas. No todos han sido espléndidos los reyes británicos. Jorge III, Jorge IV, Guillermo IV, 1760 hasta 1837, intervinieron de forma continuada y decisiva y desafortunadísima, casi siempre, en el gobierno efectivo del país. Y vieron a sus primeros ministros, que a pesar de que el Parlamento ya estaba allí desde hace mucho tiempo, los vieron como meros servidores de la corona, a los que podían despachar. Eso también ocurre en la España del siglo XIX, hasta un determinado momento. Pero el gobierno y muchos funcionarios vivían en el Palacio Real y, por tanto, parecían efectivamente como empleados de
la corona. La misma reina Victoria, que conocerán ustedes en vía cinematográfica o literaria, o series o lo que fuese, interfirió mucho más de lo que se dice en el funcionamiento de sus gobiernos, protegiendo a unos ministros, vetando a otros, siempre en privado. Pero podía decirle al primer ministro: ¿cómo ha nombrado usted a fulanito? No me gusta perengano. Cosas de esas lo hizo la reina Victoria también, criticando en privado o en público a unos a otros o negándose a presidir determinado acto si asistía a tal ministro o otro, de manera que alguna interferencia por su parte también hubo. Y sin embargo, repito, la monarquía constitucional acabó por ser, en británica, fue resultado de distintas circunstancias y cristaliza claramente a lo largo de ese siglo en una monarquía parlamentaria. Constitucional es difícil decirlo en Inglaterra porque no tiene constitución escrita, como saben, pero hay muchas prácticas no reguladas, pero que son ya, digamos, reiteradas y repetidas a fecha fija y con toda clase de tradición detrás, que equivalen a la Constitución, aun cuando no estén reglamentadas, pero Constitución escrita no la tienen. La monarquía constitucional británica fue resultado sobre todo de 5 circunstancias. Primero, la consolidación temprana, en torno a 1830-40, de un sistema estable de partidos políticos, a pesar de que estos partidos políticos en Inglaterra eran partidos de notables, no de masas, y no lo fueron hasta el siglo XX. Recuerden lo que decía Tocqueville sobre Inglaterra, que el club aristocrático es la verdadera aportación política de Inglaterra, de Gran Bretaña, a la política. Los clubes siguen existiendo hoy en día y casi en los mismos sitios que estaban en el siglo XIX. Ahora hay conservadores, hay laboristas, son mixtos, ahí se sigue discutiendo mucho, tomándose muchas decisiones que luego se llevan, lógicamente, al Parlamento o lo que fuese. Partidos, digo, consolidación de un sistema estable de partidos, pero partidos de notables, partidos no de masas, a pesar de que la aristocracia tuvo un papel dominante en esos partidos y en el Parlamento hasta muy tarde, hasta la Primera Guerra Mundial. Estas cosas no se saben demasiado bien en España. Inglaterra, Gran Bretaña, no ha tenido un ministro de clase media hasta 1916. Todos han pertenecido a la aristocracia terrateniente que vemos en esas series magníficas y en esas películas estupendas. Aquí casi todos son del siglo XIX de clases medias, hijos de maestros, de funcionarios, de notarios. Llevamos a Cánovas del Castillo, que consideramos como el creador del Estado español contemporáneo a partir de 1875, es hijo de un maestro. Es hijo de un maestro. Bien, se casó muy bien y hizo lo que quieran, ¿no? Pero su origen es otro, completamente distinto. En Inglaterra, los partidos son así hasta tarde. Segundo factor que favorece en Inglaterra la monarquía constitucional en el XIX, la legitimidad histórica del Parlamento como institución, aun cuando el electorado, vuelvo a matizar, en Gran Bretaña fuese muy pequeño hasta la reforma de 1884, y a pesar de que la Cámara de los Lores era y sigue siendo hereditaria y tuvo poder de veto hasta 1910. Por lo tanto, podía vetar lo que aprobase en la Cámara de los Comunes y en algún momento lo ejerció. Tercero factor, pero no obstante, la legitimidad histórica del Parlamento. Ustedes, como yo, cuando vamos a Londres, el edificio que domina la ciudad es el Parlamento. No es el original, pero está donde estuvo el original. Se construyó a lo largo del XIX en ese estilo neogótico. Es el edificio mucho más dominante que el propio Palacio de Buckingham o que la Abadía de Westminster, que está al lado. Por lo tanto, algo significará en cuanto a legitimidad histórica de una institución. Tercer factor, la coincidencia a lo largo del XIX, hasta muy tarde, entre liberalismo, parlamento y expansión imperial de Gran Bretaña. La mezcla de esas tres cosas vino a ser como la identidad o el fundamento de la nacionalidad moderna británica y elementos básicos del pueblo inglés. Aprovecho a decir, digamos, de la cultura política, la fuerza del Parlamento y la legitimidad del Parlamento. El Brexit se ha hecho bajo una de las fórmulas que más se ha insistido en ello, es retomar el control, porque la idea
de que a Gran Bretaña la controle Bruselas y no su propio Parlamento, choca con toda esta tradición de, digamos, de fuerza y presencia y de influencia en la vida social y política del Parlamento, con las limitaciones que sean que acabo de decir, de aristocracia, de poder de veto o de lo que fuese. Por cierto, en partidos aristocráticos, predominio de la aristocracia a todo lo largo del XIX. Como ustedes saben, Gran Bretaña fue el país que hizo la revolución industrial, el taller del mundo, como se le llamaba. Estos aristócratas, este Parlamento y esta Cámara de los Lores votaron todas y cada una de las leyes que hicieron posible la revolución industrial. Por lo tanto, uno de los cambios socioeconómicos más importantes de la historia, no solo para Gran Bretaña, sino para nosotros, no lo hizo, si me lo permiten hablar en términos de clase, la burguesía, sino la aristocracia terrateniente británica, por lo menos la que creó el marco jurídico para que fuese posible el desarrollo de la propia economía británica, por cierto, hasta 1933, con un absoluto librecambismo. No se pagaba ni un céntimo en productos de exportación y de importación en Gran Bretaña. Cuarto, este paso muy rápidamente, la visión gradualista, pragmática, que ha impregnado el pensamiento británico, por lo menos desde el siglo XVIII, que es bastante evidente en la fuerza del pensamiento económico, la filosofía británica, pues es en general muy empirista. Uno de los mejores filósofos del siglo XX británico, lo pronuncio como se escribe, Ayer, porque es uno de esos apellidos casi impronunciables para los españoles en inglés, es algo así como Air o una cosa así. Bueno, Ayer, hacia por el año 70, por ahí, le preguntaron en algún momento ¿qué le parece a usted Jean-Paul Sartre y el existencialismo? Y dijo literalmente por la radio, eso es pura basura, no interesaba nada. Estos van, ¿por dónde va ese pensamiento inglés? Pues solo se puede hablar de aquello que es empíricamente demostrable. Y si no se puede hablar de ello, pues uno será estupendo, serán cosas morales, serán opiniones, pero el pensamiento solo son válidas las proposiciones, las afirmaciones empíricamente demostrables. Y el último punto, el quinto factor, sería la reinvención de la función de la monarquía en los últimos 30 años del siglo XIX, que hizo de la monarquía un símbolo de la tradición y continuidad del país, un instrumento sin poder, pero esencial para legitimar las instituciones, que es una operación que fue además favorecida por la fortuna. He dicho que la reina, todavía metía el dedo en el ojo aquí o allá, en la reina Victoria, pero su doble condición de mujer y de viuda y la coincidencia con una serie de dirigentes políticos fortísimos, como puede ser Palmerston o Disraeli o Gladstone, y esos partidos ya consolidados, pues resultaron factores de primera importancia en ese cambio hacia la monarquía, ya mucho más discreta, que apenas aparece, es mujer, efectivamente, en privado diría lo que sea, pero públicamente se pasa 40 o 50 años vestida de negro, sin mover, dolorida por la viudedad y prácticamente sin intervenir en lo que es la gobernación. Podrá objetar a un ministro o al otro, pero ya lo decide todo el gobierno, el gabinete, es el gobierno de gabinete salido de unas elecciones y responsable ante un parlamento. Bien, en Europa ese proceso fue más complejo y difícil. Las monarquías europeas tuvieron muchas dificultades para adaptarse a los cambios sociales y económicos de la segunda revolución industrial, de la aparición de masas en la vida pública, todo lo cual fue produciéndose en la segunda mitad, en los últimos decenios del siglo XIX, que además pues, supusieron cambios espectaculares, aumento espectacular de la población urbana sobre todo, desarrollo de las comunicaciones, la aparición ya de una opinión pública amplia y activa, prensa moderna, organizaciones políticas y sindicales obreras, alta conflictividad laboral, crecimiento del poder del Estado y de sus servicios y de la burocracia. Se adaptaron mal esas monarquías acostumbradas a tener a los ministros como servidores de palacio. Algunas repúblicas tampoco se adaptaron tan bien. La Tercera República Francesa, 1870-1940, cae con la Segunda Guerra Mundial, es ayer,
70 años, 132 gobiernos. Que modelo de estabilidad precisamente no lo fue. Escándalos que todavía quedan. Primero el escándalo Panamá, un caso de corrupción a 200 diputados para que den fondos o aprueben la entrega de fondos a la empresa que está construyendo el canal de Panamá, el affaire Dreyfus, de otra naturaleza, pero que dividió a Francia y la puso al borde de la guerra civil. En el 34 el affaire Stavisky, otro un estafador que ha emitido unos bonos falsos, etcétera, y que produce la quiebra de una banca, y bueno, y está implicado también en mucha gente del poder, aparece asesinado, es decir, bueno, lo matan probablemente, ¿no?, para ocultar esas conexiones que Stavisky había podido tener con el poder, bueno, y derrota tremenda que traumatiza, bueno, esa que llamó un historiador la extraña derrota de Francia, que cae fulminantemente ante la invasión francesa en mayo del 40. Y por lo tanto, digamos que no es un modelo ideal de política esa Tercera República Francesa, que probablemente es la república europea, dejo aparte de los Estados Unidos, más importante del momento. Luego vendría alguna otra. Bueno, con todo, la monarquía, la evolución hacia la monarquía constitucional avanzó, pero no en todos los sitios. Ahora repito esto para ya ir directamente a lo de España, voy a abreviar un poco. Avanzó en 1900, por ejemplo, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia, Luxemburgo eran ya monarquías parlamentarias gobernadas por gabinetes responsables ante parlamentos elegidos por electorados más o menos amplios, y también podríamos poner ahí, con los límites de corrupción electoral y de caciquismos, lo que llamamos en España caciquismo, clientelismos e influencias, también diría que en Portugal, España, Italia, Grecia ya son monarquías en 1900 constitucionales, aun cuando no sean plenamente democráticas. Otras no lo eran. Rusia no les sorprenderá que diga yo que no lo era, que era una monarquía absoluta. En el año 5, el rey, después de un conato revolucionario, autorizó la convocatoria de un parlamento y se inició un cierto proceso hacia la constitucionalización de la monarquía, pero realmente la Primera Guerra Mundial interrumpió ese proceso. Pero Alemania, el Segundo Reich, y Austro-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, que tenían parlamento, partidos, incluso el Partido Socialdemócrata en Alemania llega a ser el primer partido, pero el gobierno no era responsable ante el Parlamento, no tenía que dimitir si pedía elecciones o no, si perdía elecciones o no, digamos, eran imperios conservadores con gobiernos designados por la corona. Es el emperador el que nombra al gobierno, y no necesariamente porque haya ganado las elecciones. Nos nombra en fin. Luego ese gobierno tiene más o menos que aceptar un cierto juego parlamentario, presentar los presupuestos, pero constitucionalmente no son salidos de las elecciones y, por tanto, no son responsables ante el Parlamento. Bien, habían avanzado, el poder de los parlamentos continuaba siendo limitado, no había sufragio femenino en 1900 en ningún país europeo, por lo tanto no estamos en monarquías plenamente democráticas. La corrupción, el fraude electorales eran endémicos en muchos países y muchas constituciones todavía reservaban poder a la monarquía a ese principios de siglo. Y eso acabó dañando bastante a la monarquía. Por ejemplo, la monarquía cae en Portugal en 1910. ¿Por qué cae en Portugal? Bueno, por dos razones. Una crisis internacional mucho antes, en 1891, en Portugal, una humillación de Portugal por Gran Bretaña, una amenaza en África, que es aceptada la crisis por la monarquía. Inmediatamente eso provoca un sentimiento nacionalista muy fuerte en Portugal, que es capitalizado por el republicanismo. Bueno, todo eso desembocaría en la caída de la monarquía en octubre de 1910. La Primera Guerra Mundial liquidó imperios y monarquías, y lo más importante, asoció democracia con república. La monarquía zarista cayó en marzo del 17. Luego, la revolución del 17 puso fin
a esa situación de interinidad creada e implantó el régimen comunista, la familia real al completo y varios de sus servidores privados fueron brutalmente ejecutados en 1918. Los imperios alemán y austrohúngaro cayeron en noviembre del 18 como consecuencia de la derrota, y en todos los nuevos estados que se crean a partir de 1919, Austria, Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Finlandia, Lituania, Estonia, Lituania, creados o reestructurados como resultado de la disolución de esos imperios, se constituyeron ahora como repúblicas, con constituciones democráticas teóricamente modélicas, especialmente así la República Alemana, que llamamos República de Weimar, porque es allí donde se aprobó la Constitución. Además, el ejército proclamó la República en Turquía, abolió el sultanato y el califato en octubre del 23, y en Grecia hubo un interregno republicano del 24 al 35. Algunos reyes, además, se equivocaron en ese mismo momento, años 20 ya, pues el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. En España, el rey Alfonso XIII sancionó en septiembre del 23 el golpe de Estado del general Primo de Rivera, que puso fin a ese régimen constitucional de 1876. En Italia, el rey Víctor Manuel III aceptó en octubre del 22 la llegada al poder del fascismo, y luego, tanto en Bulgaria en el año 35 como en Rumanía en el 37, los reyes impusieron dictaduras reales. En Grecia, el rey Jorge II fue repuesto en el año 1935, aceptó también en el año 36 la dictadura del general Metaxas, pero al producirse el ataque primero italiano y luego alemán, el rey y sus gobiernos, que eran pro-británicos, se opusieron a la agresión fascista y nazi. La familia real se exilió en Sudáfrica, que es la familia de la reina Sofía en línea directísima, y luego la monarquía, por tanto, seguía repuesta por ese papel de oposición a la agresión exterior y de haber mantenido la legitimidad griega en el exilio. Fue repuesta en 1946 hasta el año 73, que en otro contexto volvería a ser abolida la monarquía y proclamada la República en Grecia. Bueno, la monarquía en España. La monarquía se convirtió, en efecto, en un problema durante el reinado de Alfonso XIII, 1903-1931. Yo diría que no de forma ni inmediata ni inevitable. La personalidad del rey, que accede al trono en el año 3 con solo 17 años y que era un hombre sin duda inteligente, jovial, moderno, de gran simpatía natural, de gran cordialidad, pues la llegada de este joven en principio dinamizó la monarquía española. Reapareció España en la vida internacional, con una política de alineamiento con Gran Bretaña y con Francia y de mantenimiento del status quo en el Mediterráneo, acción en Marruecos y, con la boca muy pequeña, pues cierta reivindicación de Gibraltar para España. La labor de mediación de Alfonso XIII durante la Primera Guerra Mundial, en la que España permaneció neutral, en favor de los prisioneros de los bandos beligerantes, le valió un amplísimo reconocimiento internacional. La verdad es que el esfuerzo que hizo la llamada Oficina de Palacio Real es extraordinario, localizando a prisioneros, intercambiando, llevando ayuda sanitaria, etcétera, localizándolos, poniéndolos en contacto con sus familias, y digo que sería reconocido incluso cuando sale al exilio de España en 1931, y hay hasta cierta sorpresa en algunos países, como este hombre que hizo todo esto durante la Primera Guerra Mundial, lo han podido exiliar de España. Pero paralelamente a eso, Alfonso XIII fue un hombre que se vio a sí mismo desde el primer momento como el eje sobre el que giraba y debía girar la política española. Intervino activamente en la política del país. Llegó al trono con una idea liberal y regeneracionista de la monarquía y de la política, pero probablemente no acabó de entender que la teoría, no la letra, que la teoría constitucional que impregnaba la Constitución de 1876 le reservaba un papel
ante todo, armónico y arbitral, y no ejecutivo, y que la cuestión clave de su reinado, como para esas otras monarquías europeas, era hacer de la monarquía un sistema constitucional y parlamentario como forma de legitimar las instituciones y estabilizar la política y la vida nacional. Alfonso XIII tuvo indudable responsabilidad en que esa, digamos, posibilidad no se materializara. Pero no todo fue caprichosidad en Alfonso XIII. La letra de la Constitución, acabo de decir que la teoría era esa, pero la letra de la Constitución le reservaba amplios poderes. En España, me corregirá don Alfonso Guerra, pero se ha hablado del dualismo ejecutivo en todas las constituciones, incluyendo la republicana de 1931. Casi todas reservan un poder ejecutivo real al jefe del Estado. La nuestra de ahora no, ninguno, pero todas las anteriores, incluidas las de Cádiz, todas le reservan un poder ejecutivo a la corona o, en su caso, al presidente de la República en la Segunda República. Por lo tanto, digo que no necesaria caprichosamente, porque la Constitución del 76, entre otras cosas, decía que la soberanía radicaba en las Cortes con el rey. Por tanto, el rey es parte de la soberanía, no dice en el pueblo, sino. Y eso es así bastante en casi todas nuestras constituciones del siglo XIX. Bueno, además, la fragmentación del sistema de partidos, las continuas crisis ministeriales le dejaron muy pocas opciones, sobre todo a partir de 1916. No sé cómo a la gente les gusta tanto los gobiernos de coalición, son un peligro permanente de inestabilidad y descrédito de la política. Bueno, es lo que aquí había en España cascadas de gobiernos del 16 al 23, 6 meses de duración término medio cada gobierno. Es imposible hacer algo. Dirá, para lo que hacen algunos, mejor que no hagan nada. Bueno, pero en fin, entienden lo que les quiero decir. Eso le dejó a Alfonso XIII literalmente, digamos, sin instrumentos de gobierno. Y eso reforzó el papel mediador y arbitral del jefe del Estado en la política. De manera que eso, además, lleva, sobre todo hay algunos casos en la monarquía de Alfonso XIII, a veces negativamente, pero en 1909, ante grandes protestas populares, cesa unilateralmente al líder conservador don Antonio Maura. Probablemente un grave error, porque Maura ha sido uno de los gobernantes con más sentido del Estado, con más fuerza y con más, digamos, visión de la política española que ha habido. Pero bueno, digamos que el rey se pliega al malestar que hay en torno a la figura de Maura en un determinado momento, por la Semana Trágica de Barcelona, y lo cesa. Jamás le perdonó Maura. Los Maura es una familia que no sé si hay alguno por aquí, porque hay tantísimos que podría estar por aquí, pero digamos de una orgullo y soberbia verdaderamente enorme. Y don Antonio Maura, al único político que Alfonso XIII siempre le habló de usted, jamás se atrevió a llamarlo, a tutearle, no se lo perdonó jamás al rey. Y bueno, estuvo ahí, como él decía, ahora soy el bombero de la monarquía. Cuando hay alguna de estas crisis sucesivas me llaman a mí, como si yo puedo parar lo que está ocurriendo, que ya no es posible. Por cierto, recuerdo una frase que se le atribuye a Maura con el golpe de Primo de Rivera en 1923, refiriéndose a Alfonso XIII. Este hombre está loco. Después de los militares vendrá la República y después de la República la guerra civil. Me parece demasiado redonda para que alguien el 14 de septiembre de 1923, al día siguiente del golpe, hubiera dicho eso. Y, digamos, pero es una frase que se suele repetir en algunas ocasiones porque, bueno, digamos, si no es verdad, pues pudo haberlo sido, porque sí hubo gente que sí temió, no exactamente lo que pasó, pero que era un grave error constitucional por parte del rey, aun cuando no hubiera pasado nada y parecía todo bien en el mejor de los mundos posibles, lo que acababa de hacer.
Con todo, la monarquía, ya entró en el golpe de Primo de Rivera, gozaron de mucho más consenso de lo que a menudo creemos hasta, yo diría, 1927 y 28. Muy poca gente le recriminó al rey esa decisión censurable y con el tiempo catastrófica de su reinado, que es la aceptación del golpe. El republicanismo en el 23 en España está muerto, lo dicen todos los periódicos, se debate qué ha pasado con el republicanismo, cada vez tienen menos diputados, no hay ninguna organización. Ortega y Gasset, que en el año 14 lanzó una diatriba feroz contra el sistema de 1876, el régimen canovista, dice que España es un panorama de fantasmas y Cánovas es el empresario de la fantasmagoría. Pues todavía dice que era necesario hacer la experiencia monárquica. Todavía tenemos que hacer la experiencia monárquica, esperando que esa monarquía se convirtiera en esa cosa. Luego, como saben, en 1930 va a decir España se ha quedado sin Estado, hay que destruir la monarquía. Lo dijo en latín, que queda mejor, delenda es monarquía, pero la frase es muy dura. España se ha quedado sin Estado, españoles, la monarquía tiene que ser destruida. Pero eso lo dice en el 30, antes había que hacer la experiencia monárquica. ¿Cuáles son los factores? Bueno, pues hay varios factores que a partir de un determinado momento quiebran esta situación de consenso con la monarquía hasta el 27 y 28, consenso a pesar del golpe de Primo de Rivera. Primero, estallan 4 conflictos. Primero, político. Primo de Rivera convoca una asamblea nacional a dedo para que elabore una nueva Constitución y, por lo tanto, bueno, se descubre que va a ir hacia un régimen nuevo, que no es simplemente un paréntesis para restaurar el régimen del 76 o algo así. Y además, los borradores que se empiezan a conocer enseguida de esa nueva Constitución, pues tiene desde un lema que recuerda mucho al carlismo a es un régimen autoritario, el Parlamento apenas tiene funciones, muchos de los diputados que iba a ser una sola Cámara iban a ser designados por los ayuntamientos, por las universidades, es decir, no iba a ser sufragio universal masculino. Es aceptado, participan en esa asamblea mucha gente, mucha otra gente, incluidos monárquicos, ya rechazan participar en ello y, por tanto, se quiebra ese consenso político. Primo de Rivera disuelve el arma de artillería por un problema en cuanto a ascensos por escala cerrada o por méritos de guerra. Se produce malestar en algunos regimientos de artillería, ni encomendarse a Dios ni al diablo, acaba suprimiendo el arma de artillería sin decirle nada al rey. En fin, bueno, ahora también parece que es costumbre no decirle ciertas cosas al rey, pero bueno, la sorpresa de Alfonso XIII, en fin, sería él el que diría ahora este hombre está loco, suprimir un arma. Además, en artillería estos cuerpos especiales del ejército tienen un pedigrí extraordinario, además son gente en general muy culta y muy digna y muy bien instruida y preparada. Bueno, estudiantes, ya sé que los estudiantes no pintamos nada en ningún sitio, pero también, digamos, autoriza que tanto Deusto como el Escorial, los agustinos del Escorial, puedan dar títulos y no tener que ir a examinarse a otra universidad. Grandes protestas, cierran la universidad, incidentes de orden público muy violentos, etcétera. Y finalmente, pues, por un exceso de gasto público, de deuda y de déficit, se hunde la peseta y el bienestar, que lo fue de los 4 o 5 primeros años de la dictadura de Primo de Rivera, se viene estrepitosamente abajo. Alfonso XIII dimitió Primo de Rivera en el 30. Esa transición que se hace del 30 al 31 estuvo pésimamente hecha. Alfonso XIII tuvo varias opciones: reforma constitucional, nuevo proceso constituyente, elecciones generales. Pues no, volvió a nombrar a un general Berenguer, implicado en la guerra de Marruecos y en la mayor tragedia de la guerra de Marruecos, que era el desastre de Anual, como jefe del gobierno, que perdió un año, el error Berenguer, que es lo que dijo Ortega en ese artículo que terminaba hay que destruir la monarquía. Luego la represión
el republicanismo se rearma, crece en ese año y medio, hay un intento probablemente muy mal organizado, disparatado, de sublevación en Jaca, son ejecutados los dos capitanes que dirigen la sublevación de Jaca, encarcelado el directorio, vamos a llamarle así, republicano, que es encarcelado, procesado, algunos se esconden o huyen de España, Azaña, Prieto, desaparecen, pero los otros van a la cárcel, incluido, por cierto, un Maura, Miguel Maura, el hijo de don Antonio, otro era ministro, Gabriel Maura, ya digo que son como, don Antonio debió tener unos 12 hijos, cada uno otros 12, o sea, debemos andar por unos 144 Mauras en un determinado momento, siguen hasta Carmen Maura y alguno más que andan por ahí, que sean de la misma familia. Bien, la República se proclama, las elecciones se convocan, segundo gobierno de esa transición convoca unas elecciones municipales bastante decepcionantes que, sin embargo, se convierten en un plebiscito sobre la monarquía. Los resultados nunca se han dado definitivamente, se fueron publicando muchos resultados y efectivamente los resultados que van saliendo son favorables a los monárquicos, pero el propio rey, ya he dicho antes que era bastante despejado, pensaba que eso no era representativo, que en los sitios donde estaban perdiendo era suficiente para saber que habían perdido las elecciones. Y él se opone al uso de la fuerza, eso es verdad, para esto, y acepta la proclamación de la República, después de unas negociaciones que las llevó a cabo Romanones con Alcalá Zamora en el domicilio de Marañón en Madrid. La República se proclama, como saben, el 14 de abril. Primero, les he dicho que soy de San Sebastián, en Éibar, a primera hora de la mañana, el 7 del día 14 de abril, a las 7 de la mañana, que no tienen comunicación con el resto de España, no saben lo que les va a pasar, si los van a fusilar o no. Decía Jesús, que especialista en nacionalismos o que me han interesado mucho, no piensen que Éibar es el PNV, el que proclama la República. Tenía el ayuntamiento de Éibar 18 diputados, 17 eran republicanos socialistas y uno era del PNV. Los que proclaman la República son los 17 primeros. El PNV se abstuvo. Por lo tanto, son republicanos y socialistas. El alcalde ha sido un nieto o bisnieto suyo, alcalde hace muy poco, Juan de los Toyos. Pues que era socialista. Estos son los que proclaman la República el 14 de abril. Luego ya al mediodía, muchas otras ciudades, Madrid, etcétera, que habrán visto ustedes documentales gráficos de esa multitud que a partir de las 3 de la tarde va hacia la Puerta del Sol. Ya que he mencionado Maura, les recuerdo la anécdota que se produce. Llegan allí y la Guardia Civil apunta a los futuros ministros que van a entrar. Se produce una pausa de estas, pero en fin, la arrogancia funciona y Maura da un paseo adelante y grita a la Guardia Civil: paso al gobierno de la República. Y se cruzan, se cuadran todos, le saludan y sube, y precisamente, como tenía mucha experiencia, Miguel Maura coge el telégrafo y empieza a cambiar gobernadores civiles, etcétera. Es absolutamente cierto lo que les digo y es absolutamente importantísimo la figura de Miguel Maura ahí, en ese momento, porque es casi el único que sabía lo que había que hacer. Los otros iban diciendo: aquí nos matan a todos, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. No acabó como el Rosario de la Aurora con la Segunda República. Bien, ¿cómo es posible que eso que ha sido un problema, España se había sin Estado, había que destruir la monarquía, delenda es monarquía, 44 años después, la monarquía, encarnada en un nieto de Alfonso XIII, en Juan Carlos I, fuese el régimen que presidiese y en parte garantizase o canalizase el restablecimiento de una nueva etapa democrática en el país, en España, y que la monarquía apareciese como posible solución o como una de las menos conflictivas a esto que se veía como la gran crisis española del siglo XX, ese ciclo de caída de la monarquía en el 31, Segunda República, Guerra Civil, dictadura interminable de Franco, restauración de la monarquía, de la democracia, y que va a ser, digo, presidida y canalizada por el rey Juan Carlos I. Bueno, muchos factores, lógicamente, ténganlo en cuenta, no son ganas de
digamos, de acumular factores por, en fin, despersonalizar los procesos, etcétera, pero es que es verdad, la realidad es muy compleja y siempre en cada acontecimiento confluyen muchísimas otras, digamos, realidades históricas que se plasman en determinadas decisiones en un determinado momento. Pero yo diría que básicamente las razones por las que la monarquía va a jugar ese papel de restablecimiento de la democracia en España son dos, contradictorios, aun cuando estemos hablando de un entorno bastante cerrado. Primero, los problemas permanentes de institucionalización de la dictadura de Franco y segundo, la figura de don Juan de Borbón. En torno al juego entre esas dos cuestiones es lo que llevaría a, primero, que Juan Carlos sea nombrado sucesor a título de rey en 1969 y segundo, a que Juan Carlos inmediatamente, aun aceptando ese nombramiento derivado del régimen anterior, tenga que dar decididamente, por lo menos en cuanto pueda, pasos hacia la democracia. Problemas permanentes de institucionalización de la dictadura de Franco. El régimen de Franco, se habla algunas veces que esto fuera una especie de dictadura constituyente, porque nunca llegó a tener, solo muy al final, una especie de ley del Estado, y lo que fue es aprobando distintos tipos de leyes, muy pausadamente y muy espaciadamente. El fuero del trabajo, el fuero de los españoles, la ley de Cortes en el año 42, donde ya se habla de reino, la ley de sucesión, que sí decide a España, lo define como reino, hasta entonces había una cierta indefinición de lo que es España, ya lo define como reino, pero proclama la jefatura de Franco, del caudillo, del jefe del Estado, como permanente y además le reserva la capacidad, el derecho a nombrar sucesor a título de rey, cosa que es insólita en general en un reino. Luego, la ley del movimiento, luego he dicho ley de sucesión, la ley de principios del movimiento, que hacer donde metemos en el aparato del Estado a esto, especie de gigantesco partido único, que no es tampoco un partido, que hemos creado aquí, ley de principios del movimiento, que sí define ahora España, ya no como reino, sino monarquía católica, social y representativa, lo que deja claro que no es una monarquía constitucional y parlamentaria y que ni lo va a ser, sino que ya empiezan a repetir estos, digamos, fórmulas que repetía continuadamente el régimen de Franco. Bueno, y finalmente ya la Ley Orgánica del Estado y nombra en el año 69, muy tarde, a Juan Carlos como ese sucesor a título de rey. Pero por otro lado, don Juan. Don Juan representa la legitimidad dinástica y ahí es donde entra el régimen de Franco en ciertas contradicciones jurídicas. ¿Por qué quiere, digamos, a pesar de que quiere hacer una monarquía nueva, que llama del 18 de julio, o católica, social y representativa, habla de instauración, no de restauración, no daban puntadas sin hilo, había que ser como los kremlinólogos que leían, ha dicho instauración, no ha dicho no sé qué. ¿Por qué todo eso? Porque el régimen de Franco nunca reconoció, al contrario, negó toda legitimidad a la República, era la manera de legitimar su sublevación, y por tanto tenía, para ser ellos, redondear su legitimidad, no bastaba con la salvación nacional del 18 de julio, sino enlazar con la legitimidad anterior, que era Alfonso XIII. Pero Alfonso XIII, a pesar de lo que he dicho, fue un monarca constitucional. El régimen no lo quería. Por tanto, don Juan no, aparte de que don Juan había en el año 45 y luego en el 47 hechos públicos unos manifiestos liberales en favor de la monarquía de todos, de la monarquía como reconciliación entre los españoles, siguió manteniendo contactos a pesar de todo eso con el régimen de Franco, y en el Consejo de don Juan había desde gente del Opus Dei a conservadores, monárquicos, en fin, había hasta en algún momento creo que don Enrique Tierno Galván también estuvo ahí, pero bueno, con la boca pequeña, porque yo no sé si llegó a acudir alguna vez a Estoril, pero bueno, había algunos socialistas del interior que se aproximaron a esa situación. El exilio no, porque la posibilidad de un entendimiento entre parte del grupo monárquico de Estoril, Gil Robles y Prieto, se rompió precisamente con el nombramiento, con el envío de Juan Carlos a España, que lo pacta Franco con don Juan.
Por tanto, digamos que la figura de don Juan es una especie de incomodidad permanente porque parece, no parece, de hecho, define una monarquía en el exilio distinta del franquismo que enlazaría con la tradición constitucional anterior, que respetaría la sucesión dinástica y, por tanto, la estabilidad institucional y desacreditaba de alguna manera su sola presencia digamos, la operación de esa monarquía del nacimiento del 18 de julio. Digamos que de otras posibilidades, pues prácticamente no las hubo. A don Juan, además de por lo que he dicho, Franco lo descarta porque indudablemente no le molestan profundamente esos manifiestos y además, yo recuerdo, habrán leído ustedes, no me quiero entretener mucho más, aquí está, ¿qué hora tengo? Hasta allá. Bueno, termino rapidísimamente. Hasta allá, a los organizadores, yo suelo decir en las conferencias, hay que venir con una tarjeta amarilla y una roja. Entonces la amarilla, me hubierais sacado la roja a la segunda, pues me hubiera ido a la banda, pero como no tenéis tarjeta, me permitís 5 minutos nada más. Digo que en otras posibilidades. A don Juan lo descarta por esas razones, pero también porque le irritan profundamente a Franco digamos, hechos manifiestos. Decía que a Franco, leyendo las conversaciones privadas con su primo, no le molestan tanto ni las manifestaciones de los estudiantes ni los conflictos huelguísticos de comisiones obreras, etc. Lo que le irrita son dos cosas profundamente. Uno es don Juan, porque en fin, cree que acaba de restaurar, va a poner a la dinastía ahí, y la Iglesia. Las pocas protestas de la Iglesia, con alguna razón que tenía el dictador, diciendo, hombre, yo que he hecho tanto por la Iglesia, ahora estos están ahí apoyando a comisiones obreras, uno dice una homilía, metiendo... Los demás, de los estudiantes, por ejemplo, es tremendo, ¿no? Porque lo que comenta es, bueno, le dice a su primo, oye, hay problemas en Madrid, en las universidades, los estudiantes ya se sabe, y de los huelgas obreras dice, bueno, si los obreros lo que quieren es ganar más, tampoco está tan escandalizado. Eso no significa que le temblase la mano a la hora de reprimir, pero eso es otra cuestión. Bien, los proyectos continuistas del franquismo no iban a cumplirse. Muerto Franco, no hubo monarquía del 18 de julio. La monarquía del rey Juan Carlos, si no de inmediato, mucho antes de lo que se pudo pensar, fue una monarquía constitucional y parlamentaria. Contribuyeron también distintos factores, el desarrollo económico del país entre el 60 y el 75 y la necesidad de muchos grupos económicos, etcétera, de la incorporación a la Comunidad Económica Europea, la crisis del franquismo desde el 69, la necesidad de la nueva monarquía de liberarse de su origen franquista y dotarse de legitimidad propia y democrática, el contexto internacional, caídas de las dictaduras portuguesa y griega en el año 74 y apoyo de Europa y los Estados Unidos a una España democrática. El rey Juan Carlos, pues como se ha dicho tantas veces, pilotó el cambio, la transición que permitió que España evolucionara en apenas 3 años de la dictadura a la democracia, una síntesis que supuso la liquidación del continuismo franquista, la paulatina atracción e integración de la oposición democrática, incluido el Partido Comunista y los partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, la integración en la nueva democracia de estas fuerzas políticas, en principio distantes, si no republicanas, alguna de ellas. Fue muy importante, desde luego, en un determinado momento, el rey presidió ese proyecto. No, evidentemente, no lo diseñó. Prácticamente no lo diseñó nadie. Hubo distintas instancias y borradores. Al final se acertó, a partir de julio del 76, en el hombre, Adolfo Suárez, en el procedimiento, reforma y no ruptura, porque, digamos, la ruptura hubiera posiblemente deslegitimado un proceso político, y también el tercero, que sí debe subrayarse muy profundamente, que nos llevaría más tiempo, la aceptación por la oposición democrática al franquismo, que supo haber
anteponer la democracia a consideraciones ideológicas sobre república o monarquía. Es una monarquía la nueva, discreta, no cortesana, no suntuaria. Es una monarquía que representaba y representa la parte dignificada de la Constitución, y ahora sí que termino, esa parte dignificada, protocolaria, no ejecutiva, sin poder real, exige el cumplimiento estricto de sus funciones. Formalismo impecable, conducta personal irreprochable, prudencia y discreción mediáticas, no protagonizar ni suscitar escándalo o polémica alguno. De ello depende, en España y fuera de España, la utilidad y el futuro de la monarquía constitucional y parlamentaria. Muchas gracias. Bien. Y ahora, aquí tiene agua si quiere. Profesor, no se ponga la mascarilla porque vamos a las preguntas, que siempre, veo caras aquí conocidas, hasta ahora siempre nos ha ido muy bien. Preguntas, preguntas. Los que opinan son los que están aquí. Y preguntas del público, levantan la mano, allí veo mano levantada, también daremos cuenta de lo que están aquí otra. Vamos a ver a qué nos da tiempo. Por aquí, por favor. Vamos a empezar. Por ejemplo, este señor ha pedido la palabra. Tenemos unos minutitos, 10 minutos para preguntas. Adelante. Muchas gracias. ¿Por qué recibió el rey Alfonso XIII con tanta benevolencia el golpe de Estado de Primo de Rivera? El agotamiento del sistema político era muy claro. He hablado antes de cascadas de ministros. España está en crisis muy grave, sobre todo a partir del final de la Primera Guerra Mundial, como toda Europa. Del 19, 21, 22, 23, toda la situación en Europa es muy mala. España renace en la guerra de Marruecos, tiene una derrota tremenda en anual, con unos 10.000 muertos, lo cual abre un proceso de responsabilidades en torno al desastre de anual. Una pugna muy fuerte entre poder civil y poder militar, una división profunda en el ejército entre los que se llamaban entonces junteros, las juntas, que son el ejército peninsular y el ejército de Marruecos. El rey fue inclinándose, como expresión y encarnación de un llamado patriotismo español frente a esta situación de España bajo el arco en ruinas, otro artículo de Ortega que le llama así. Conocen ustedes, hemos celebrado el año pasado, en el año 21, Ortega publica España invertebrada, que es un bestseller extraordinario. No habla de la situación inmediata, pero en fin, todo el mundo entiende la metáfora España invertebrada. Eso es lo que percibe mucha gente, que el sistema está agotado, no tiene capacidad de respuesta, el país está, por lo menos ciertas instituciones del país están totalmente divididas. El ejército de Marruecos es una especie de puño cerrado frente al poder civil, al cual culpabiliza de la inacción de España en Marruecos. Leerán ustedes, conocerán, Franco es comandante en ese momento, apenas es conocido en España, y publica un librito en el año 20 que se llama Diario de una bandera. El Diario de una bandera es casi tan aburrido como el diario del Che en Bolivia, es aburridísimo. Llegamos a la cota no sé qué, pasamos, avanza la legión. Es un diario de movimientos del ejército. ¿Por qué publica eso? Porque lo que está diciendo Franco, que no lo dice en una sola línea, por cierto que probablemente no escribió Diario de una bandera Franco, lo firma él, pero parece que lo escribió Gregorio Corrochano, eso se ha dicho siempre. Lo que está diciendo, este es el verdadero patriotismo. Estos soldados, estos 20 o 30 que estamos llegando a la cota no sé cuántos, a la cota no sé qué, esto es el verdadero patriotismo, no el Parlamento, no los partidos políticos. Y eso, Alfonso XIII, que empieza a hacer declaraciones públicas, una en Córdoba muy resonante contra los partidos políticos y contra el Parlamento, está bien visto por la opinión, porque la gente está muy agotada con todas estas sucesivas crisis de gobierno. Por tanto, decir que él acaba aceptándolo
por esa situación de descomposición de la situación política. No ve salida en la descomposición. Yo no creo que lo hace para tapar sus posibles responsabilidades en Anual, que creo que no las tiene, aun cuando sí gente, creo que es imposible que las tuviera prácticamente, pero sí gente de su entorno, eso sin duda, generales, militares, palatinos, que van en nombre del rey como comandante general de Melilla o lo que fuese, no digamos en los frentes, pero sí digamos en la organización de lo que llamamos Ejército de África. Allí, a ver, ¿tienes el micrófono? Bueno, ¿quién tiene a este joven? Si dicen el nombre, pues así podemos tratarlo. Venga. En primer lugar, me llamo Francisco Conde y queríamos agradecer como centro, que somos el Instituto de Educación Secundaria de Mariana Pineda, de Dos Hermanas Montequinto, nuestra invitación a este debate, ya que nosotros nos ayuda como adolescentes a formarnos mejor en todos los aspectos. Bueno, en primer lugar, quería pedir disculpas si mi pregunta a lo mejor no es del todo adecuada, ya que no estoy del Se admiten todas las preguntas, no hay preguntas indiscretas. Venga. Bueno, pues la pregunta en sí es que si usted cree que hoy en día una monarquía en España podría ser aceptada por los ciudadanos y podría respetar los valores tales como la homosexualidad o otros aspectos parecidos. Vamos a ver, yo no puedo hablar si sería o no aceptada si se sometiera a referéndum. No tengo ningún tipo de evidencia empírica demostrable que pudiera decirlo. Lo que sí le puedo dar es mi opinión al respecto. Yo considero, he dicho, un marco razonable para la democracia con todas las consecuencias de todo tipo. Digamos, los cambios en las costumbres, vidas familiares, identidades personales de todo el mundo no son incompatibles con ninguna monarquía, que yo sepa. No son precisamente en determinadas materias precisamente ejemplares, muchos de ellos. Y por lo tanto, por ejemplo, en el ámbito de la estructura familiar, casi todas las familias reales están totalmente desestructuradas, por divorcios, por lo que sea, por matrimonios que ya no pueden ser de Estado y por lo tanto se han incorporado familias de clases medias a las monarquías vía matrimonios, por un lado bien masculino o femenino, y por lo tanto no veo ninguna incompatibilidad con la forma del Estado, con ningún cambio social que se produzca en ninguna materia. Y la pregunta más de fondo podría ser, digamos, yo no considero necesario, precisamente porque considero que es razonable y coexiste con todo tipo de libertades, que es lo que me puede preocupar más, el abrir una cosa siempre tan complicada y tan delicada como es la forma del Estado, o monarquía o república. No creo que la república añada demasiadas cosas a una monarquía constitucional y liberal. Para mí lo que importa es la democracia, sigue siendo, cuando 1989 no fue el fin de la historia, creo que la democracia sigue siendo todavía el modelo ideal de la política. Y mientras eso exista, pues la forma del Estado me parece menos urgente, apremiante que el contenido democrático de la política y de la sociedad. A ver, ¿dónde tenemos? Adelante. Sí, buenos días, soy Pedro Guerrero, enhorabuena me ha gustado su conferencia. El tema de mi pregunta es sobre qué papel tiene la crisis del 29 internacional, económica, que en España parece que se vive poco por los factos de Barcelona o Sevilla. ¿Qué papel pudo tener esa situación económica mundial en la declaración o no de la República unos años después? Bueno, probablemente menos de lo que, digamos, mira uno la fecha y la proximidad, 29 al 31, y uno diría que pudo ser determinante. España no le afectó, probablemente porque la economía española no era una economía tan, hoy diríamos, globalizada y tan integrada en la economía europea como es ahora. El sector exterior español no le puedo decir en términos reales de cuánto representaba del Producto Interior Bruto español del año 29 o 30, pero sin duda alguna no podía ser muy alto, estaría por el 5 o 6%. No tenemos los datos de paro, afectó a algunas regiones,
la crisis del 29. Pero, por ejemplo, a Vizcaya y a la siderurgia de Vizcaya, por ejemplo, a la exportación de naranjas en los cítricos, sobre todo pues, de Levante, Murcia o de lo que fuese, y supongo que no lo sé, pero también pues, a lo mejor a los vinos de Jerez o algo así. Pero en general, digamos, España no tenemos las cifras de paro que tienen Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, que se van a varios millones, 13 millones de parados en Estados Unidos. Por cierto, en Estados Unidos, en Alemania, en España, no había seguro de desempleo. El único que lo tenía es Gran Bretaña, el único país que tenía seguro de desempleo, desde el año 1910, de un alcance bastante limitado, el único, los demás no lo tienen. Por tanto, los 13 millones de parados, o 6 en Alemania, o 3 en Gran Bretaña, son prácticamente, salvo en Gran Bretaña, sí, que no les cubría a todos, además, no a los 3 millones, prácticamente sin red. No hay las pensiones de jubilación, ya que ha hablado Antonio Maura, en España las instituyó don Antonio Maura en 1910, cuando creó el Instituto Nacional de Previsión. Yo no puedo decir cuántos pensionistas podría haber en España en el 31, pero estaremos hablando de a lo mejor de 10.000, con unas pensiones de céntimos, de 2 pesetas y 50 céntimos o algo así, que es una cantidad irrisoria entonces y ahora. Por tanto, la indefensión de la sociedad antes de la segunda, hasta el estado del bienestar que empieza a construirse a partir de los años después de la Segunda Guerra Mundial, es pavorosa, es pavorosa. En Estados Unidos es verdad lo que han leído muchas veces, que es que hay gente que se suicida, no ya bolsistas que han perdido el dinero, sino campesinos que se tienen que ir de Oklahoma a California y mueren de hambre o de sed en el desierto, en una sequía brutal. Es tremendo. Y España no padece eso, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Hay, vuelvo a repetir, reducción de jornada, pero en los sitios que hay una industria más formalizada y potente. Porque lo demás son economías, no digo que de subsistencia, pero digamos no tan vinculadas a una catástrofe como es la del 29. Ni nuestros grupos financieros eran tan importantes, ni nuestro capital tan internacional, ni muchísimo menos, ni nuestras exportaciones e importaciones tan decisivas como lo serían hoy, y lo son hoy. Bien, vamos a ver, por redes algunas preguntas, Carlota, porque están muy activadas, se está dando en streaming por el canal YouTube de la Fundación Cajasol. ¿Qué dicen? Pues, las redes sociales han estado muy activas y bueno, todos han mostrado su interés por el tema, además de darle la enhorabuena por su intervención, brillante a la vez que sorprendente. Y bueno, voy a trasladar una de las preguntas que me ha parecido más interesante, que dicen que, bueno, también respecto a una de las frases que usted ha comentado sobre la monarquía parlamentaria, diciendo que es razonable para la democracia, se plantea la siguiente cuestión: si es razonable, significa deseable. También, bueno, antes, si me disculpa, quería decir que se está haciendo una encuesta en YouTube y en Twitter sobre monarquía o república, y decir que está muy reñido y que, bueno, pueden participar también desde aquí y desde casa, y que no olviden los hashtags que son monarquía, hashtag república y hashtag letras en Sevilla. Muchas gracias. Vale, gracias. Pues sigan participando y votando. Que si cuando usted ha dicho razonable o deseable, matiz. Yo no soy como he dicho antes, que no sé quién daba puntadas sin hilo, yo no, pero algunas sí la doy. Yo he dicho razonable y ahí me quedo. Para mí es suficiente, y por tanto no me pronuncio ni me pronunciaré ni en la intimidad de mi dormitorio sobre si es deseable o no. Es decir, es razonable porque me parece una forma de Estado, de organización del Estado, pues, que garantiza o que puede garantizar o que puede coexistir. Ahí sí que puedo jugar con varias palabras, con lo que verdaderamente me preocupa, y me ha preocupado como a toda mi generación: elecciones, partidos políticos, libertades individuales, libertades sindicales, derechos de todo tipo, la extensión de esos derechos a las minorías que no lo han tenido. Eso es lo único que me preocupa. Soy ya bastante mayor, moriré con esas botas puestas, y por tanto razonable. Razonable. Ya saben que pueden poner etiqueta o hashtag monarquía, república y letras en Sevilla. A ver, ¿quién tiene el micrófono? Venga, adelante. Todo, don Juan Pablo, mi admiración. Ojalá hubiera muchos sabios como usted. La pregunta es un poco abusiva. ¿Cree usted que, dada la crisis mundial y la española, viene pronto un potentísimo movimiento republicano?
Yo no lo veo. De momento, si fuese tan potentísimo, alguien asomaría por ahí. Yo no le veo todavía, de momento. Hay partidos políticos en el Parlamento español con representación parlamentaria. Alguno lleva el nombre republicano, digamos, en su título, es Esquerra Republicana de Cataluña. Otros son claramente republicanos, como puede ser en Bildu, en fin, Podemos, etcétera. Otros parece que están, con independencia de sus orígenes y posiblemente de convicciones últimas, hablando de arquetipos de la política, tal vez como arquetipo de la política, pues a todos nos puede parecer estupendo la democracia ateniense y la República Romana, pero bueno, estamos en otras circunstancias. Creo que los grandes partidos precisamente han aceptado la realidad de esa monarquía constitucional y parlamentaria con las características, las que he podido decir yo y otros que lo dirán mejor, sin poder ejecutivo y simplemente como un poder más bien simbólico y protocolario, que no es necesariamente inútil, puesto que legitima, da sentido de identidad, de continuidad. Probablemente la idea que decía el propio Hobsbawm, que citaba al principio, de que elimina el problema sucesorio, a mí eso me interesa menos que estas otras cuestiones, ¿no?, de encarnación de una especie de continuidad de un país. Cánovas, paisano de ustedes, aunque fuese malagueño, dijo, cuando aprueba la Constitución del 76, yo he venido a continuar la historia de España. Bueno, eso no está nada mal. El que la gente que gobierna tenga sentido de su nación, del Estado en el que gobierna y de lo que ha pasado aquí y cómo hemos llegado a ser lo que somos. Yo lo diría una exigencia, y suelo decir que no se podría estar en la vida pública sin leer a Cánovas, a Ortega y a Azaña, por lo menos a los tres, a muchos más. Si se puede leer mucho más, tanto mejor. Pero, digamos, lo digo en eso porque son más recientes y mucho más cercanos a nuestra sensibilidad y a nuestros problemas políticos. Pero sí esa idea de continuar algo que tendrá nuestro retrato nacional, pues tendrá verrugas y todo, pero bueno, es nuestra situación y nuestra circunstancia en la que hemos nacido. Bueno. Una pregunta más, vamos a... Entonces dice usted que no se puede estar en la vida pública sin haber leído a Cánovas, a Ortega y Azaña. Pues es una manera de examinar también. Lo dice Juan Pablo Fusi. Venga, una pregunta más por allí. Adelante. Soy Regina Escudero, le agradezco mucho también la brillante conferencia y le quería preguntar cómo debemos entender el apoyo de la UGT a la dictadura de Primo de Rivera cuando se sometió al otro sindicato a una represión importante, a la CNT. Sí. Gracias. Bueno, la UGT, me alegro que haga esa pregunta, cuando no es tan central a la monarquía o república, pero sí a la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera creó primero consejos paritarios, algo como, digamos, como instancias de negociación entre trabajadores y empresas. Y el dictador sí quería que la UGT estuviese en eso. Y, por tanto, empezó una política de atracción fuerte y los dirigentes de la UGT en ese momento, y sobre todo Largo Caballero, que podría ser luego muy revolucionario, pero que en materia de UGT era muy conservador y que, por lo tanto, lo que quería es la defensa de la institución y la potenciación de UGT como el principal sindicato español, aceptó inmediatamente entrar en los comités paritarios. Inmediatamente, 2 o 3 años después, acepta el sector sindical, probablemente por estas mismas razones, de que su labor es más sindical que política, formar parte de la Asamblea Nacional constitutiva, convocada y nombrada a dedo por el dictador, por Primo de Rivera. Y quienes se oponen es los dirigentes más políticos del Partido Socialista, que entienden, ellos sí piensan, que la dictadura es inadmisible, que la prolongación de la dictadura en algún tipo de régimen semiautoritario no es aceptable y que, por tanto, que el rey ha comprometido la monarquía y la corona al apoyar a Primo de Rivera, son gente profundamente o muy convencidamente democrática, algunos claramente republicanos, y por lo tanto son Prieto, Fernando de los Ríos,
Besteiro está un poco siempre a caballo entre las cosas, quienes llevan al Partido Socialista al rechazo absoluto de la dictadura, a el llamado Pacto de San Sebastián, donde ya en el año 30, agosto del 30, muy tarde, por eso les decía que hay consenso hasta el 27-28, se reúnen varios de los partidos republicanos renacidos al hilo de la dictadura y acuerdan ir a la República. Eso llevará a la sublevación de Jaca y a la detención de todos y a los fusilamientos. Por tanto, yo creo que es conservar el sindicato, la entidad legal de la UGT, promover las relaciones UGT y CNT eran muy difíciles y lo seguirían siendo. La CNT es muy complicada porque, sobre todo a la República, Miguel Maura, vuelvo a citar a los Maura, ministro del Interior, después de ese gesto tan gallardo en la Plaza del Sol, es ministro del Interior 3 meses. La CNT declaró más de 1000 huelgas en el primer trimestre, algunas revolucionarias y, por cierto, en San Sebastián con 6 muertos. En el verano del 31. Es imposible. 3 insurrecciones hizo la CNT en la República, en enero del 31, en enero del 32 y en diciembre del 33. Lo siento, porque todos simpatizamos con la CNT, porque es la espontaneidad revolucionaria, son modestísimos, también lo era la UGT, por cierto, había muy pocos que no fueran del mundo obrero en esas instituciones, pero no se puede gobernar con la CNT, no le dio respiro a la República, quiso desbordar con su proceso revolucionario la democracia en España. Todo eso, pero, bueno, UGT era más moderada, firme en sus negociaciones y en sus huelgas, pero más moderada en cuanto a la vida jurídica pública de la institución como tal, que el Largo Caballero siempre quiso preservar. Arturo, un momentito, que ahora cierras tú, Arturo. Un micrófono aquí. A ver, los 3 minutos que nos quedan, la pregunta. Muy brevemente. Usted ha mencionado, a la hora de hablar de la monarquía... bueno, mi nombre es José Rodríguez de la Borbolla. Sí. Que ha mencionado que al acceder a la monarquía parlamentaria, el monarca tiene que comportarse de acuerdo con los valores de la democracia parlamentaria. De acuerdo. Teniendo en cuenta que en toda democracia todo ciudadano tiene posibilidad de desarrollar una vida privada, una vida profesional, una vida social o pública y una vida política o institucional, ¿cómo calificaría usted el desempeño institucional del rey Juan Carlos? ¿Y en qué medida ese desempeño institucional ha contribuido o no a consolidar la monarquía en España? A consolidar la democracia en España, no solo la monarquía. No, el papel del rey Juan Carlos es absolutamente indiscutible. He dicho que no diseñó la transición porque no la diseñó nadie. De buscar un diseñador hubiera sido tal vez Torcuato Fernández Miranda. No porque tuviera más cabeza que otro, sino porque él parece ser, ustedes me dirán los que han estado en la política, siempre se decía que en agosto del 76, recién nombrado, Suárez está en Madrid, no sabe qué hacer, y que entra en su despacho Torcuato Fernández Miranda, le tira unos papeles y le dice, mira, lee eso a ver si se te ocurre algo, y que eso es más o menos... no sé, también puede ser como estas cosas apócrifas que circulan, o tal vez lo han extendido los sobrinos de Fernández, de don Torcuato. Bueno, eso es indudable, el papel en el 23F, el papel en todo el momento, en alguna gestión exterior que los gobiernos recurren, de acuerdo con el rey, parece mejor para España que las haga el rey por la naturaleza del interlocutor, como puede ser Marruecos, como pueden ser las monarquías árabes, tal vez en algún momento en América Latina también, porque la monarquía parece que tiene una entidad histórica e institucional mayor que satisface a los interlocutores, por muy republicanos que sean en el caso americano. Bueno, eso es indiscutible. Ahora, el rey no es un caballero particular. El rey no es un caballero particular. Y por lo tanto, digamos, la función le afecta también al ejercicio de toda su vida privada. Sea negocios, yo no entiendo que un rey deba hacer negocios. Alfonso XIII los hizo. Y incluso aparece como rey modernizador, porque él reúne... Hombre, a mí, pues, sinceramente digo que no. Yo creo que no lo deben hacer.
Ni tampoco su vida privada, pues mire, si lo hicieron muy bien Eduardo VIII, se empeñó en casarse, que no, como varón no entiendo muy bien qué encanto podía tener la señora Simpson, se empeñó en casarse con ella, pues caballero particular, abdica, etc. Por cierto, yo termino, la abdicación de 1914, lo dije en la Academia de la Historia delante del rey Juan Carlos y doña Sofía, y repito si creo que lo dije así literalmente, me pareció personalmente muy dolorosa, constitucionalmente impecable e históricamente necesaria. Eso es lo que pienso. Bueno, no. Luego está. Lo cerramos aquí. Bueno, pues Juan Pablo Fusi se lo ha ganado bien el aplauso que le vamos a dar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.